Buenas tardes, buenas noches o buenos días para quienes nos acompañan desde otras latitudes del mundo. Les habla Bernardo Zamora, director del Departamento de Mediación Cultural y Artística del Parque Cultural de Valparaíso Excárcel. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada del ciclo de conversatorios Repensando la relación de Valparaíso Ciudad Musical con las comunidades organizadas de músicas y músicos de Valparaíso, que busca contribuir a pensar el rol de las comunidades organizadas de músicos y músicas de Valparaíso en proceso de implementación Valparaíso Ciudad Musical UNESCO con miras al desarrollo comunitario y el buen vivir. Como sabemos, el estallido social de octubre del 2019 y la posterior pandemia del 2020 y 2021 concentraron la atención a nivel regional, nacional, local, pasando en general desapercibidos los relevantes procesos en los que se encontraba la ciudad musical o la ciudad de Valparaíso en materia cultural. Dos procesos significativos y que desarrollaron de manera paralela vieron materializados su esfuerzo en estos días. Por una parte, la confección de manera participativa y abierta a toda la comunidad del Plan Municipal de Cultura 2020-2024 y por otra parte, la denominación de Valparaíso como parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO en el ámbito musical. Ambos esfuerzos fueron encabezados por la municipalidad, pero acompañados por esfuerzos de la sociedad civil y, en segundo caso, la asesoría profesional de Valparaíso Creativo Corfo. La concreción de ambas iniciativas significan una oportunidad de enorme valor para las comunidades de músicos y músicas organizadas de Valparaíso para materializar sus expectativas a la mejora en las condiciones de vida, el desarrollo comunitario y el buen vivir. Para esto último, nos parece vital establecer espacios que permitan mirar el desarrollo de estas importantes iniciativas y abrir, a través del diálogo propositivo, las vías a través de las cuales los músicos y músicas de Valparaíso puedan desarrollar sus proyectos y materializar sus esperanzas. En la jornada de hoy, buscamos conocer la trayectoria del proceso en preparación, postulación y obtención de la denominación de Valparaíso como ciudad creativa de la música. Para esto nos acompañan como expositores Matías Mancisidor, director ejecutivo de HAT Musical y presidente de la industria musical de la región de Valparaíso y MUBA, y Félix Barros, cofundador y director ejecutivo de Medio.org y secretario de IMUBA entre los años 2016 y 2020. Ambos expositores conocen desde dentro del proceso y cuáles fueron las principales iniciativas llevadas a cabo hasta la fecha, contemplando diagnósticos, planificaciones y proyecciones amplias por parte de las instituciones que lideraron este proceso. Les presento a nuestros invitados. Matías Mancisidor es cineasta, magíster en gestión con foco en educación, experto en dirección de proyectos creativos con impacto territorial, director ejecutivo de HAT Musical, presidente de IMUBA, Asociación Gremial de la Industria Musical de la región de Valparaíso, presidente del Comité Ejecutivo del Programa Estratégico Regional de la Corfo, Valparaíso Creativo, director del Encuentro de Mercado Musical, BAM, Valparaíso Musical, y director del ciclo de conciertos de Boliche en Boliche. Con más de 15 años de experiencia en el sector de la música y las industrias creativas, ha estado vinculado a proyectos de alto impacto territorial, como la inclusión de Valparaíso en la red de ciudades creativas de la UNESCO. Félix Barros es emprendedor serial enfocado en la innovación y asociatividad de la industria musical, cofundador y director ejecutivo de Medio.org, servicio especializado en mediación de triple impacto de eventos, presidente de Mustax Music Edge Association Chile, presentando a más de 20 proyectos asociados a nivel nacional, cofundador del sello discográfico e incubadora de artistas Provet Music, director de contenido de los contenidos BAM, valparaísomusical.cl y hatmusical.cl. Fue secretario de la industria musical de la región de Valparaíso y MUBA entre los años 2016 y 2020, impulsando el proceso de ciudad musical UNESCO. Para abrir esta conversación, después de la exposición de Matías, Félix nos acompañará como panelista Loreto Aravena. Ella es egresada de la carrera de Derecho de la Universidad de Talca en el año 2011, diplomada en Gestión de las Artes y las Culturas de la Universidad Alberto Hurtado en Chile y en Gestión Cultural, Proyectos, Comunidad y Transformación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Gestora, programadora y productora cultural, se ha desarrollado tanto en el ámbito público como privado, nacional e internacional. En el ámbito público actualmente se desempeña en el cargo de coordinadora del área de fomento creativo de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Valparaíso, siendo además punto focal UNESCO por Valparaíso Ciudad Musical. En tanto, en el ámbito privado es directora de la Fundación Comunidad Artística del Maule. Y también que les habla, director del Departamento de Mediación Artística y Cultural de Valparaíso Cultural, del Parque Cultural de Valparaíso, quienes acompañaremos a nuestros invitados en el momento de los comentarios.
Le dejamos entonces a nuestros invitados, Matías, no sé, Félix, quién es el que va a partir o ambos se van a ir turnando para esta exposición. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. El micrófono es de ustedes. Hola, Gracias. Bernardo, hola Loreto, ¿cómo están? Un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bueno, acá estamos con Félix, tenemos una presentación que voy a compartir ahora para que podamos un poco partir comentando cómo fue el proceso de obtención de la denominación de Valparaíso como ciudad musical de la UNESCO, ¿ya? Cualquier comentario que quieran hacer en la presentación, sé que tenemos un espacio de preguntas después, pero también está abierto para si sale alguna duda puntual, alguna cosa, para que podamos conversar. Como les comentaba un poco tras bambalinas, creemos que siempre el momento más enriquecedor en el fondo de este tipo de instancias son en las que se pueden conversar, resolver dudas, transar ideas, en fin. Bueno, primero una presentación, ustedes ya... Y Bernardo ya hizo una presentación, pero acá está en el fondo quiénes somos, nos acompaña Félix, ¿cierto? Y yo, quien habla, Matías. Félix tiene quizás comentar un poco lo que significa el contenido que está detrás de estos cargos. Félix tiene una experiencia vasta, ha desarrollado una experiencia vasta con su empresa Evento Medido en lo que tiene que ver la gestión de data y la medición de impacto de eventos, ¿ya? Presidente de Moustache. Moustache es una asociación de emprendimientos musicales ligados a la tecnología, ¿ya? Todo el mundo de lo que es música y tecnología. Y bueno, también ha trabajado directamente conmigo en el Hub Musical y en el BAM, que son 2 eventos, como director de contenido. Tiene también un vasto currículum ahí gestionando, diseñando en el fondo programas con contenido para eventos. Yo, Matías, soy director ejecutivo del Hub Musical. El Hub Musical es un espacio físico y digital de conexión del ecosistema Music Tech de Chile y el mundo. Desarrollamos distintos servicios del sector de la música de manera asociada. Somos varios emprendimientos que están asociados, una suerte de cooperativa tácita. Hay un estudio que se ensordece, que funciona en el espacio Hub Musical, hay un espacio cowork, y además hay una serie de emprendimientos, programas, emprendedores que trabajan en el espacio, como Valparaíso Creativo, que trabaja ahí, y desde ahí nacen también una serie de iniciativas colaborativas, de emprendimientos colaborativos y de proyectos, de eventos, ¿ya? Entre ellos el Hub Musical, que también tiene una conferencia, un laboratorio, un espacio de muestra y un mercado de música, arte y tecnología. Eso es el Hub Musical, a grandes rasgos. Soy presidente de IMUA. IMUA es una asociación gremial, es la asociación gremial de la industria musical de la región de Valparaíso, que es probablemente la institución que más convoca para esta presentación, porque fue la que estuvo detrás de la denominación, ¿cierto? Impulsando la denominación o el perseguir, en primera instancia, la denominación de Valparaíso como ciudad creativa de la música. Soy director del BAM, que es un evento de mercado musical en la región de Valparaíso. Director de Boliche en Boliche, que es un ciclo de conciertos que va en su 3ª edición, y además soy presidente del comité ejecutivo de Valparaíso Creativo, que es un programa estratégico, el programa estratégico de la Corfo en economía creativa. A ver qué pasa acá. Ahí sí. Bueno, para contar un poquito sobre el proceso de cómo Valparaíso llegó a obtener la denominación de Ciudad Creativa de la Música por la UNESCO, es quizás interesante partir hablando o comentando sobre la mentalidad de los tomadores de decisión de las políticas públicas de esa época, ¿ya? Estamos hablando del año 2016 y al día de hoy, el 2022. Nosotros desde IMUBA partimos adquiriendo el conocimiento con respecto a lo que era una ciudad musical. Yo creo que en los años
no sé, 2012 más o menos, en esa época se hablaba en los mercados musicales bastante de las ciudades musicales, estaba un poco en boga el tema. Eh, y nosotros que asistimos a eventos como el BAM que nos encontramos en esos espacios, en ferias de mercado de la música, donde hay charlas, ponencias, talleres, empezamos a conocer este modelo que proponía la UNESCO nos pareció que tenía las ciudades que postulaban tenían muchas características similares con Valparaíso, o sea, eran ciudades deprimidas económicamente, eran ciudades que tenían una alta riqueza cultural y creativa, pero empobrecidas en general, o muchas de ellas, y que estaban buscando una reconversión de su matriz productiva, o sea, que estaban buscando nuevos horizontes que no tenían un polo industria fuerte. Son tres características que comparte Valparaíso. El puerto de Valparaíso no deja muchos recursos en la ciudad, es una ciudad súper rica creativamente, culturalmente, y es una ciudad empobrecida y necesita desesperadamente buscar nuevos horizontes productivos. O sea, el turismo, etcétera, hay muchas cosas que están pasando, pero Valparaíso está un poco ahí en la cuerda floja. Entonces, nosotros empezamos a encontrarnos, a reconocernos también, hubo un proceso de formalización del gremio, de MUA, empezamos a generar las confianzas entre nosotros, todo eso fue previo al año 2016, y el año 2016 con lo que nos encontramos en el fondo es con una convicción de que este modelo que proponía la UNESCO aplicaba mucho para Valparaíso. Sin embargo, cuando empezamos a socializar esta idea con los tomadores de decisión de la región, nos encontramos, y del país en realidad, nos encontramos con que la mentalidad era que la música era igual a un gasto, ¿ya? Y a caridad, o sea, no, así se concebía la música. Invertir en música es un gasto, no es una inversión. Eh, y tiene mucho que ver con procesos que no se miden, en el fondo como gasto a saco roto, como se dice. O sea, no estamos haciendo eso porque entendemos que invertir en cultura es bueno, pero no esperamos nada. No esperamos nada de la cultura, no esperamos que aporte nada, que nos solucione ninguna necesidad. Y con lo que nos encontramos hoy en día, en el 2022, es que la música es concebido como un motor de desarrollo, ¿ya? Y ese cambio en la mentalidad de los formuladores de políticas públicas y los tomadores de decisión creo que es, por sobre todas las cosas, incluso más allá de la denominación UNESCO, el factor más determinante y el mayor logro. O sea, esto es un logro gigantesco, porque sobre esta mentalidad se pueden construir cosas, se puede construir el desarrollo de un sector y se pueden construir los aportes que el sector de la música puede hacer a las necesidades del territorio, de la ciudad de Valparaíso y de la región. Este es el contexto que da pie a que las cosas pasen. Sin una mentalidad adecuada, nada va a pasar jamás, nunca, porque ese es el contexto. Entonces, creo que este es el mayor, repito, mayor logro en el fondo de la denominación. La denominación es un corolario muy bonito internacional que por idiosincrasia nosotros siempre necesitamos harto un reconocimiento, ojalá externo, para que nos movilice internamente, pero en realidad el cuento para nosotros es el win, la gana es esta. Ya, ay, ¿qué pasa? Ahí está. Bueno, como comentaba un poco, esto nace en el fondo de un grupo de personas, en el fondo, organizadas y dispuestas a liderar el cambio, que eso fue IMUBA, que también fue un proceso bien, bien lindo y complejo en su momento. Nosotros de alguna forma estábamos educados, ¿cierto?, en la conferencia y nos conocíamos porque trabajábamos en el sector de la música y evidentemente nos topábamos en miles de estados, abajo en escenario, en reuniones, en encuentros y ferias de mercado nacionales, también internacionales, pero no estábamos asociados, no estábamos asociados.
y empezamos de pronto a tener conversaciones y a generar la confianza entre nosotros para colaborar, ¿ya? Y también apoyado por procesos gremiales del sector de la música a nivel nacional, como en Chile, y otros procesos gremiales y asociativos del país. Empezamos por esos años, no sé, 2014, 2015, 2013, a desarrollar un trabajo asociativo, cooperativo, gremial mucho más fuerte. Y ahí generamos IMUBA, formalizamos IMUBA, que es una asociación gremial de la región de Valparaíso, que asocia, que nuclea a emprendimientos y personalidades jurídicas que van desde las salas de ensayo hasta los productores de espectáculos, pasando por sellos discográficos, estudios de grabación, agencias de booking y management, artistas que están formalizados, cooperativas de trabajo, agencias de comunicación en música, en fin. Toda la cadena de valor del sector de la música puede participar de IMUBA. Somos, como para caracterizarnos un poquito, somos puras micropymes, emprendimientos tecnológicos también, obviamente se olvida, emprendimientos tecnológicos ligados a la música. Eso, ¿ya? Un grupo organizado de personas dispuestas a liderar el cambio con una visión. Eso es clave. Bueno, también una inspiración, ¿cierto? O sea, nosotros no inventamos la rueda, la verdad. Ahí sí, perdón. Nosotros no inventamos la rueda. Habían ejemplos y experiencia internacional comparada, lo que se llama experiencia internacional comparada, ¿cierto? Acá tenemos dos textos que fueron claves en nuestro proceso también de adquirir conocimiento, que es el Wish You Were Here de United Kingdom, que es un informe que se hace desde el 2012, que es la contribución de la música en vivo a la economía de Inglaterra. Los ingleses generan información y estudios y data muy importante, miden mucho el aporte que tiene la música en su economía, en la economía del Reino Unido, a través de la música en vivo y otras expresiones también de la música. Y este informe es súper relevante y es muy rico, que puedan leerlo, está en inglés, pero lo recomiendo. Y también el Mastering of a Music City, que muestra como los principales elementos y estrategias efectivas y por qué es importante en el fondo, cuál es el valor que tiene el construir, el desarrollar una ciudad musical. También son diplomas, sí, que es la principal consultora en ciudades musicales en el mundo. Nosotros nos nutrimos harto en esos años para adquirir conocimiento, saber de lo que estábamos hablando y hablar con propiedad con respecto al tema. Mati, sí, quería puntualizar que en el fondo todo este proceso fue un proceso muy extenso y muy desgastante en cuanto a generar confianza. O sea, eso es lejos el trabajo más intensivo que tuvimos que hacer desde un principio. O sea, en un principio fue generar las confianzas entre agentes del sector musical local, que fue lo que nos permitió crear IMUBA. Del 2003 al 2017 más o menos que se cuajó eso. Después tuvimos que entrar en un proceso de generar confianza con los actores públicos y privados y tener que hacernos cargo de generar las confianzas entre ellos, porque habían un montón de mitos entre medio, que no, que este es de izquierda, que este es de derecha, que este estuvo metido con no sé quién, un montón de mitología que tuvimos que ir como desenmarañando, acercando a las personas, y ahí es donde la data tiene un rol súper importante. Por eso fue importante el ejemplo del Wish You Were Here Report o de otros documentos, porque lo que nos demostraron es que en otros mercados que estaban más avanzados, en el momento que pudieron medir efectivamente cuál era el impacto económico, turístico o sociocultural, etcétera, que tenía la música, fue ahí cuando recién otros agentes
que no necesariamente estaban directamente relacionados con la cultura o la música, como puede ser el Fomento Económico, la Corfo, ProChile, etcétera. Otras organizaciones empezaron a mirar la música de una forma distinta y empezó a aparecer esta idea de que podía ser un motor de desarrollo local, de economía, de empleo, de calidad de vida, etcétera. Entonces, bueno, fue en todo este proceso que, bueno, desarrollamos esta organización, IMUBA, que pudo liderar este proceso, que empujó la generación de las confianzas, que identificamos referentes internacionales y que definimos esta visión que era convertir a Valparaíso en una ciudad musical con un ecosistema musical vibrante y sustentable. Sí, como dice Félix, eso es clave. O sea, la generación de confianzas que desemboca ese proceso, yo creo, como dije hace un rato atrás, en el principal logro que es el cambio de la mentalidad de los tomadores de decisión, es por lejos el logro más importante desde nuestro punto de vista de todo este proceso, la verdad, hasta el momento, evidentemente. Nosotros, claro, o sea, empezamos a hacer lobby en el fondo con los tomadores de decisión de la región antes de Sharp, antes del primer periodo de Sharp. Nosotros, de hecho, le entregamos al alcalde en esa época cuando era postulante, cuando era candidato, una carta con 10 recomendaciones para el sector cultural y musical particularmente, y ahí estaba el tema de impulsar y convertir a Valparaíso en una ciudad musical. Claro, es el primer antecedente que tenemos de mención al concepto de ciudad musical en Valparaíso, pero aún así fue súper lento. Hay algunas personas involucradas en el proceso de ciudad musical que no voy a mencionar, que se demoraron mucho en generar confianza con nosotros porque pensaban que estábamos vinculados con ciertas personas que no tenían buena relación, y cosas que nos demoramos como un año en recién entender como, ese era el problema. No estamos relacionados con esa persona. O después al alcalde de Sharp, cuando ya era alcalde, tuvimos que hacer una funa por Twitter porque habíamos solicitado reunión 6 veces. 6 veces nos chutearon la reunión para poder empezar a hablar de ciudad musical. 8 veces ya. Sí. 8. Llegamos a perder la cuenta y tuvimos que hacer una funa por Twitter para que se pudiera realizar esa reunión, y ahí recién darnos cuenta de esta mitología de la desconfianza que empezamos a desenmarañar. Entonces eso es algo como que recién estamos clasificando, ya han pasado buenos años y tenemos toda buena relación al interior de Ciudad Musical, pero es bueno entender también como lo desgastante que fue el proceso. O sea, yo creo que, a ver, dos cosas súper importantes de mencionar en esa línea de lo que comenta Félix es nosotros, el primer proceso súper relevante para nosotros como organización, como gremio, fue poder generar la confianza entre nosotros sin un modelo asociativo claro en Chile. En Chile la asociatividad no existía, siempre la cuestión es la libre competencia, tú vas por tu lado y tenés que como ganarle al del lado. Lo primero fue nuestro propio proceso interno que tomó mucho tiempo, tomó años de reuniones, nos reunimos durante años antes de formalizar el gremio. Después, cuando quisimos formalizar el gremio, tuvimos que conseguir un estatuto con un gremio, con gente amiga, porque no teníamos estatuto, no es fácil el proceso. Hoy en día, o sea, ojalá hubieran todas las herramientas que hay hoy en día. Ahora hay cursos de asociatividad, de cooperativismo, de gremialismo, de aquí y de allá. En esa época no había absolutamente nada en Chile, nada. Menos para el sector creativo-cultural. Entonces todo eso fue un proceso súper largo para nosotros, como IMUBA, como gremio. Y después de eso teníamos cero experiencia política. No teníamos entendimiento de que el trabajo que íbamos a desarrollar con los tomadores de decisión pública era un trabajo político. No era un trabajo netamente metodológico, un trabajo técnico. Nosotros veníamos con propuestas técnicas, con propuestas
bueno, lo técnico también es político y ahí podemos filosofar, pero lo que voy es que no veníamos con ningún afán más allá que con proponer estrategias que Desarrollar el sector. desarrollar el sector. Traíamos estrategias para desarrollar el sector, estrategias claras, concretas, para desarrollar el sector de la música. Entonces, y claro, nos empezamos a tener que desarrollar una capacidad política de entender como decía Félix, la endémica desconfianza chilena y la brutal endémica desconfianza porteña, ¿no? O sea, yo creo que si hay algo que en Valparaíso es brutal, es la desconfianza endémica. Así es como que desconfío de ti y me caís mal antes de cualquier cosa, ¿no? Eso es como una característica bien fome en el fondo que uno tiene que enfrentar en Valparaíso. Y claro, pues eso, si uno lo lleva a nivel institucional, o sea, a nivel personal ya es complicado, pero si lo lleváis a nivel institucional era a veces hasta kafkiano, o sea, literalmente ridículo. Entonces, si como IMUA nos pudiéramos cachetear, así como sentirnos así como, oye, cacha lo que hicimos, puta. El logro, yo creo que el principal logro de MUA fue articular, en la cual también tuvimos ayuda, y lo vamos a hablar ahora, pero articular una mesa en que se sentara el municipio, se sentara la Corfo, se sentara Valparaíso Creativo y se sentara el ministerio y nos sentáramos nosotros a poder hablar de ciudad musical, conseguir eso. Y ojo, en un momento en que el presidente de Valparaíso Creativo era Jorge Martínez. También hay que Jorge decirlo. Martínez, que es una persona de derecha, y Jorge Sharp de izquierda. El conseguir eso fue... O sea, yo creo que ese es como el logro de IMUA, la verdad. Esa weá es como el logro de la asociación. Y bueno, que se generaran las confianzas duró 2 años. Tomó 2 años para que las organizaciones que acabo de mencionar confiaran entre ellas, organizaciones del Estado, impulsadas por una asociación gremial de micropymes. Claro, como decía Félix, en el fondo Valparaíso Creativo, que es un programa de la Corfo, del ministerio, que depende del Ministerio de Economía, estaba liderado en esa época por Martín, al principio estaba liderado por una persona de izquierda, ahí habían unas... Perdón, me quedé pegado. Pero bueno, mencionaba que Valparaíso Creativo en esa época estaba liderado por Jorge Martínez, que es una persona de derecha, y municipio por gente de izquierda. Ahí habían unas desconfianzas más o menos atroces. El Ministerio de las Culturas, que estaba representado por escuelas de rock y por la Seremía misma, también tenían desconfianzas con respecto a nuestra visión del modelo, de lo que nosotros estábamos proponiendo como ciudad musical. Y ahí había como una majamama más o menos importante, y la generación de confianza y lo que se llama técnicamente como el capital social para que pueda existir fue el trabajo, yo creo que más relevante. Y ahí un poco voy a empatar con la lámina, que tiene que ver en el fondo con la visión que nosotros proponíamos, que es con el foco que nosotros siempre participamos ahí ad honorem durante 2 años, todos los jueves de 9 de la mañana o de 10 a 2 de la tarde, que era convertir a Valparaíso en una ciudad musical, en un ecosistema, ¿cierto?, con un ecosistema vibrante y sustentable. Porque lo que propone la UNESCO como ciudad creativa de la música, lo que propone la UNESCO como una ciudad creativa, finalmente es un modelo de innovación territorial, porque está súpermente ligado a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son estos objetivos que son, no sé si ustedes los conocen, pero son más o menos para que el mundo no se acabe. O sea, desarrollo sustentable, fin de la pobreza, el tema del agua. Bueno, ahí sí, aquí tengo una polera de No Music on a Dead Planet. O sea, evidentemente que en un planeta muerto no puede existir la música, no va a haber música, que es una campaña que se llama Music Declares Emergency, de la cual somos parte también, que también va relacionando lo ambiental directamente con la música.
Pero bueno, yo creo que podemos avanzar un poquito más como para cerrar el relato de la presentación, porque de seguro que para el cagüineo vamos a tener más preguntas. Pero dentro de todo este manejo político, o sea, obviamente que lo que fuimos entendiendo era lo que de la diapo anterior, que en el fondo necesitábamos un objetivo sexy para ir a plantearle a los tomadores de decisiones. Y ese objetivo sexy era que Valparaíso se ganara esta nominación UNESCO como ciudad creativa de la música, y que al final es una moneda de cambio. O sea, ok, yo te doy una, una bonita foto para sacarte en los medios, y nosotros vamos cobrando. O sea, las instituciones públicas que se van comprometiendo con esto, se comprometen con una hoja de ruta, con apoyar ciertas acciones, con financiar ciertos proyectos. Y en el fondo esa era como dos de los activos claves que teníamos, era este objetivo sexy. Por otro lado, la experiencia internacional y los datos como una forma de validar que se iba a generar un impacto que iba a ir a ayudar a que se cumplieran los indicadores de cada organismo público. O sea, ahí hacer el match entre qué objetivos persigue una institución pública en particular, entender si está financiando desarrollo económico o exportación o calidad de vida o patrimonio cultural, etcétera. Era clave para nosotros poder salir a conseguir apoyo para esta propuesta. Exacto. O sea, nosotros lo que hicimos en primera instancia con las organizaciones públicas, con las instituciones públicas, fue entender cuáles eran sus indicadores claves, sus KPI, qué rendían a final de año, qué necesitaban, y entonces fue decirle, mira, este proyecto te puede rendir N para tus necesidades, ¿cachai? Y como todos trabajan en torno a sus propias necesidades, se armó el cuento. Y como dijo el Félix, para llevar adelante y generar la confianza y que la mesa se armara y que todo ese cuento, siempre el objetivo era el conseguir que Valparaíso fuera una ciudad musical. Nunca se perdió el foco de eso. Entonces ese objetivo resultaba lo suficientemente sexy, como dice la presentación, como para que la mesa se mantuviera y el trabajo se mantuviera. Quería terminar un poco la idea, ¿no? Había un tema también como con respecto al paradigma de lo que se estaba proponiendo, porque de partida también era bien innovador el hecho de que fuera intersectorial. O sea, estaba cultura, estaba economía, estaba un municipio, sentados en una mesa detrás de una formulación para conseguir una denominación. Eh, y ahí es donde enlazo con lo que estaba comentando un poco antes, que UNESCO tiene estos modelos de ciudades creativas que se vinculan mucho al objetivo de desarrollo sustentable y que tienen que ver justamente con economías que no son tan extractivas del recurso, que no son ni basadas en el petróleo en el fondo, ni son extractivas de recursos naturales, son más sustentables, son más limpias, son economías más del futuro basadas en la propiedad intelectual, en las ideas, en la creatividad, en la cultura, en la innovación. Más ecosistémicas y más circulares también. Y exactamente, son más ecosistémicas y son más circulares. Entonces, es necesario pensar y abordar esto desde un paradigma distinto al paradigma clásico moderno, y es necesario abordarlo desde un paradigma más sistémico, que dé más cuenta de la complejidad del sistema y de las interrelaciones del sistema. Entonces se armó un plan de trabajo que se postuló a la UNESCO, junto con el formulario y todos los antecedentes, que tenía 4 ejes de trabajo, que tiene 4 ejes de trabajo, basados en las necesidades que tenía detectada la municipalidad sobre el territorio, ¿ya? Entonces, habían múltiples necesidades, y de esas necesidades se detectaron 4 en las cuales el plan de ciudad musical podía venir a aportar al territorio de Valparaíso. Evidentemente la primera, y para nosotros una de las principales que no podíamos dejar de pasar, es que el sector musical en sí mismo crezca, se desarrolle, se fortalezca, tenga mejores condiciones, etc. Es uno de los 4 ejes. Pero insisto, el modelo de ciudad creativa, la UNESCO propone que una ciudad puede poner
al centro de su estrategia territorial un elemento cultural y que ese elemento cultural va a aportar al desarrollo del territorio en sus múltiples dimensiones. Entonces, una ciudad creativa no es, tenemos una ciudad creativa y esto solo va a servir para el sector creativo, eso va a ser para, para el cine, ciudad creativa del audiovisual, del cine. No, es como el cine se pone a disposición de las necesidades de un territorio, de una ciudad, ¿ya? Eso es clave, o sea, entender eso es clave porque si no estáis fallando en el entendimiento de lo que es una ciudad creativa, ¿ya? Por eso estaba mencionando desde dónde nace, qué es lo que propone la UNESCO y por qué está ligado a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Bueno, los 4 ejes son dinamización del sector musical, que como mencioné tiene que ver con que se desarrolle, se potencie y mejoren las condiciones del sector en sí mismo de la música. Música y calidad de vida, que tiene que ver con todo lo que es el aporte de la música a la calidad de vida, a las comunidades, a la ciudad, a lo urbano, a la cohesión social. Música y educación, que es súper amplio, son 4 ejes súper abiertos dentro de lo que cabe, un montón de iniciativas que se pueden desarrollar, y música y turismo dentro de lo que está economía nocturna, turismo musical, festivales, etc. Son 4 ejes súper amplios dentro de lo que cae, casi, no sé, cae muchísimo. Ya, vamos terminando con la presentación, son las últimas 2 láminas. Ay, pucha, perdón Rodrigo, no vi el chat aquí, me estoy dando cuenta que me dejé pasar un montón de preguntas. Me parece que es para la conversa de después. Sí, lo vemos después, perdón. Sí, pero para ir terminando dale Felipe. Sí, respecto de lo que fue pasando con los indicadores. O sea, nosotros cuando empezamos a estudiar el Wish You Were Here Report del Reino Unido, bueno, yo ya estaba desarrollando mi empresa, que en ese momento se llama Faniar, Fanier, pero fue españolizado, que era una aplicación de difusión de conciertos. Entonces teníamos una base de datos súper completa de todos los conciertos que se hacían, quiénes eran los artistas, no solo en Valparaíso, en todo Chile, precios de entrada, un montón de data. Era un negocio súper poco sostenible el tema de la difusión de conciertos, y por necesidad un poco empezamos a ver que se podía hacer investigación de mercado con estos datos. En algún momento nos dimos cuenta de que la cantidad de conciertos que reportaba el Ministerio de Cultura que habían al año en Chile era como 1/5 de lo que nosotros teníamos en nuestra base de datos. Y nosotros todavía estábamos lejos de tener todos los conciertos de Chile. Entonces ahí había una oportunidad también. Empezamos a ver esto del Wish You Were Here Report, que se estaba midiendo el impacto económico, turístico de la música, y cómo desde el momento en que tuvieron el primer resultado, cuando dijeron, ok, son tantos billones de euros que aporta la música al turismo en el Reino Unido, cómo se empezó a acelerar todo. O sea, empezaron a desarrollar políticas, fondos, apoyos, estrategias asociativas, etcétera, y pudieron medir cómo fue acelerándose el crecimiento de esa contribución. Entonces ahí fue cuando se nos ocurrió hacer el primer piloto de medición de impacto de un festival, que pensamos que podía acelerar también todo el proceso de ciudad musical. Y para que se hagan una idea de la importancia de los ecosistemas musicales, o sea, esa conversa yo la tuve con escuelas de rock en Fluvial, en el Festival Fluvial en Valdivia, porque muchas veces pasa que uno cuando está en su lugar de trabajo, en su rutina, como que no se dan tanto los espacios de colaboración, de abrir la conversa, y en el Fluvial en Valdivia sí se dio esa instancia donde pudimos hablar, tirar ideas, y propusimos a escuelas de rock hacer esta primera medición de impacto del Festival Rocódromo, y que yo creo que fue como el primer hito en que datos de impacto empezaron a como cambiar la narrativa de cómo se veía la música en Valparaíso. Generamos esta primera infografía que reveló el impacto turístico y la percepción que tenía la gente del festival, el tipo de gente que estaba asistiendo también, o sea, cómo esta aportaba al acceso a la cultura, y vimos que se empezó a viralizar, salió en un montón de medios, y empezó a generar un ruido también, un ruido positivo, donde
estos otros tomadores de decisiones públicos que no estaban tan cercanos a la cultura empezaron a verlo con otros ojos. Entonces, ese fue un proceso clave, y que gracias a la experiencia y a los datos que teníamos nosotros también de nuestra aplicación, pudimos entregar datos, hacer mediciones, diagnósticos, que la verdad es que habría salido 10 veces más el precio, el valor de hacer eso, si no hubiéramos tenido esa experiencia previa. O sea, dentro del proceso de desarrollo se hizo también una cotización con Sound Diplomacy para que nos asesoraran en el proceso de formulación de la aplicación, la postulación a la UNESCO y el plan de ciudad musical, que era una cifra exorbitante, o sea, imposible de pagar en Valparaíso esa asesoría. Y ahí también fue cuando nos empezamos a crear el cuento en IMUBA, en lo que ahora es Evento Medido también, de que teníamos las capacidades técnicas para poder levantar datos para argumentar este proceso. Y me parece que en alguna diapo siguiente comentamos los datos de mapa de calor. Viste, faltaban varias diapos, pero también pudimos generar... Ya las comentamos. Sí, también pudimos generar ese mapeo territorial de la música. O sea, como teníamos los datos de dónde se estaban haciendo los shows según el género musical, o sea, podíamos tener un mapa de calor de dónde está la escena del rock en Valparaíso, o dónde está el folclore, medias de tickets, qué porcentaje de artistas que se presentaban en Valpo eran artistas locales, originales, versus los que venían de otras comunas o provincias de la región, versus los que venían de otras regiones del país o el extranjero. Y ahí salió un montón de data y observaciones súper curiosas. Por ejemplo, algo que uno nunca se cuestiona, la estacionalidad de la música. O sea, ahí vimos que había un pic de eventos de pop en el verano, que después bajaba, y la curva de eventos de punk y metal aumentaba en el invierno. Entonces, ese nivel de data también, y de cuantificar cuántos eventos son, cuántos músicos, fueron clave para poder defender que Valparaíso es una ciudad de la música, y lo ha sido por décadas o siglos. O sea, hay antecedentes históricos que salieron en este proceso, que también son notables y de los que no estábamos muy, muy conscientes. Entonces, la data fue uno de los aspectos clave de este proceso. Sí, yo recalcaría eso. Tuvimos la suerte de que Félix estaba desarrollando un servicio relacionado a la información, tenía su aplicación, como dijo, donde estaban como todos los eventos, se inscribían los eventos, había un mapeo de eventos muy grande, y estaba empezando este servicio de medición de impacto de festivales, porque teníamos un discurso y una narrativa nosotros del impacto de lo que podía generar la música en el territorio, que era súper experiencia comparada internacional y súper europea, porque eran los que estaban en el fondo, o norteamericana, en el fondo, porque eran los que estaban midiendo y eran los que tenían mediciones. En Latinoamérica teníamos muy pocas mediciones y muy pocos ejemplos internacionales. Entonces, tuvimos la suerte que Félix estaba desarrollando este servicio y pudimos generar a un costo ridículo datos súper relevantes sobre datos reales sobre el sector de la música en Valparaíso en el momento. Entonces, eso fue de verdad muy, muy importante, y el proceso nosotros sentimos como un logro, porque también desde IMUBA lo presionamos e impulsamos que Rocódromo midiera su impacto. Y cuando Rocódromo por primera vez quiere medir su impacto y lo mide, supimos que iba a ser una cosa muy buena, tanto para el servicio del Félix, que era su primera venta, por así decirlo, como para Valparaíso, porque íbamos a empezar a generar datos reales del aporte de un gran festival a la región. Entonces, la generación de datos en el fondo fue clave. A ver qué láminas me pasé con respecto a los indicadores. Luego está un poco el proceso histórico de generación de confianzas, que ya lo abordamos, que tiene que ver con durante 2 años estuvimos reuniéndonos todos los jueves y con múltiples instituciones públicas, privadas,
el compromiso público que fue clave, por más allá de que esto la mina aquí me voy a tener un momento, más allá de que estoy hablando que durante estos 2 años se generó la confianza, y como les comenté, la confianza fue muy compleja de generar. Entonces hubieron actores claves que empujaron algunas cosas. Por ejemplo, acá con nombre y apellido, Cristian Zúñiga trae a Ernesto Ton, ministro de Cultura de la época, o lo invita al Paraíso, o Ernesto venía por no sé qué cosa, y le mete esta cuestión dentro de su agenda, habla con el alcalde por teléfono, con el alcalde Sharp, y me llama a mí y me dice: Matías, el Aníbal Pinto, podemos hacer esta cuestión, y con esto logramos el compromiso ya absoluto y sellado de la municipalidad. La municipalidad se compromete en un acto público a enviar la denominación de UNESCO. O sea, eso fue clave, pero clave. Acá sí que estoy revelando una cuestión, una tras bambalinas de hace, no sé, años atrás, pero sin ese acto, no sé si hay ciudad musical. Sin esa acción concreta, puntual, de una persona con nombre y apellido, no sé si hay ciudad musical. Porque esto fue una declaración pública. Acá el alcalde ya no podía dar pie atrás, por más confianza, porque en la mesa de trabajo no participaba el alcalde, trabajaba su representante de Dirección de Cultura, que en ese tiempo no era el actual director de Cultura. Valga también el paréntesis, todo el mundo ha cambiado. Los directores de Cultura de la municipalidad han cambiado, la gente en Corfo ha cambiado, los seremis de Cultura han cambiado, los ministros han cambiado, todo el mundo ha cambiado. Todo el mundo cambia. Aquí los únicos que no cambian son los que están ahí en el sector de la música, porque somos los que estamos trabajando en la cuestión, pero todo el mundo cambia. Entonces eso es clave, la influencia de nombres particulares es clave. Acá, como le dije, Cristian Zúñiga hizo las gestiones para que esto pasara, y a partir de esto el municipio ya no podía dar pie atrás. Como dijo el Félix en algún momento, hace un momento atrás, el alcalde al principio nos chuteó una reunión durante mucho tiempo para poder reunirnos para conversarles sobre este tema, y fue el Pato González el que troleó un poco por redes, y después de eso nos recibieron en la municipalidad. ¿Cachai? Entonces hay nombres y apellidos que tenían más músculo político que nosotros, y que hicieron acciones claves, encuentro yo, y bueno, eso desencadena en esta instancia que este es el compromiso público. Nosotros subimos después de esta foto que iba a pasar, que se iba a enviar la postulación. O sea, fueron 2 años de trabajo, de incertidumbre, gratuito, sin saber qué iba a pasar, y después de esto dijimos: listo, acá hay una postulación, será buena, será mala, hay que desarrollarla, pero hay compromiso público. Después del compromiso público, entonces vino la metodología, y esto es bien importante porque acá hubo una organización, tuvimos la suerte que el territorio contara con una organización que dependía del Ministerio de Economía, que es Valparaíso Creativo, que es un programa estratégico, que estuvo dispuesta a gestionar el proceso de solicitud de la UNESCO, porque fue Valparaíso Creativo quien hizo la Secretaría Ejecutiva. En ese tiempo había otro gerente de Valparaíso Creativo, otro equipo en Valparaíso Creativo, y ellos ojo, para seguir desclasificando, esto tampoco pasó solo. O sea, yo el 2017 fui ejecutivo de Valparaíso Creativo y hinché las pelotas en todas las instancias posibles para que empezaran a considerar a la música como un sector que pudiera estar dentro de la hoja de ruta del programa, porque en ese momento no aparecía ni como subcategoría de un eje. En este momento, hace un par de meses, ya se oficializó que el eje de Ciudad Musical es como uno de los principales ejes del programa Valparaíso Creativo. Sí, en esa época, de hecho, o sea, al inicio Valparaíso Creativo tampoco nos pescaba mucho. Conseguir que Valparaíso Creativo nos pescara ya fue como importante. Estoy hablando de hace muchos años atrás. Y bueno, Valparaíso Creativo se comprometió a hacer la Secretaría Ejecutiva, es decir, el programa tenía un equipo de trabajo, dispuso hombres del equipo de trabajo para poder gestionar todas las reuniones, desarrollar el formulario, pagar estudios, pagar informes, hacer lobby, o sea, un trabajo así, pero de hormiga, como les digo, de 2 años. Entonces, sin esta organización, sin que alguien hubiera puesto HH, horas hombre, para este trabajo, tampoco existe. Y eso fue, por eso el programa así fue muy, muy relevante.
acá está, bueno, lo que ya comentó Félix con respecto a la información que se pudo generar, además de esta información que se generó desde el lado de IMUBA, por así decirlo, o sea, esto lo pagó el Paraíso Creativo, pero con los servicios que está desarrollando el Félix, se hicieron estudios historiográficos, súper potentes, como dijo el Félix, que no están en esta presentación, pero hay una línea de tiempo de la música desde el inicio, la cantidad de teatros que hubieron hace 100, hace 200 años acá, o sea, en el tiempo, cómo se ha desarrollado la música. O sea, la postulación de verdad quedó muy consistente, quedó muy cotota, con datos, con información y con cosas que nosotros ni siquiera nosotros manejamos. Y bueno, siempre importante en el proceso, ¿cierto? El hito visible, como decía hace un rato atrás, el compromiso público, y luego acá el hito visible, el director regional de Corfo del momento, que ya no está, el secretario de la del momento, que ya no está, la directora de cultura de la municipalidad del momento, que ya no está, y así sucesivamente todos los formuladores de políticas públicas. Y bueno, como mencionaste tú, Bernardo, en un inicio, la misión se cumplió, fue denominado Ciudad Creativa de la Música en el 2019. En medio del estallido social pasó la noticia sin pena ni gloria y no se pudo hacer mucho. Y yo creo que demos por finalizar la conversación. Estas sí que son las últimas dos láminas que hacen. Disculpen, a mí Sí. parece que a mí solamente se me pega. ¿O? No, está pegado. Perdimos al Mati. a Mati. Pero claro, las últimas dos diapositivas son de algunos resultados, impactos que hemos medido en otras actividades como el mercado BAM, Valparaíso Musical, donde pudimos ver también los distintos resultados que estaba generando esto en potenciales negocios para el sector musical, en cómo la gente valorizaba la experiencia y los conocimientos que estaban recibiendo a partir del evento. Y bueno, por último, los impactos que también fueron medidos en el ciclo de Boliche en Boliche desde el 2019, que han permitido que ese programa vaya creciendo y que sobreviva también a los cambios, a los terremotos políticos, sociales, a los cambios de autoridades. Ahí, bueno, en la continuidad de los programas ha sido súper importante como ir midiendo estos impactos, y yo creo que una de las cosas que nos pone orgullosos es que ya las organizaciones se han empoderado y apoderado en algunos casos de la agenda de Ciudad Musical, pero está súper bien, pues, o sea, de repente nos encontramos con que hay ciertos proyectos que están ocurriendo, eventos, procesos formativos de los que nosotros no tuvimos no tuvimos ninguna injerencia y están ahí ocurriendo, o sea, ya la bolita está corriendo y eso yo creo que como que ya salió completamente de nuestro control o de lo que nosotros propusimos como diseño del plan de Ciudad Musical en algún momento. Así que ya tiene su vida propia y creemos que va a seguir creciendo esto, seguir desarrollándose. Félix, Loreto, bueno, mientras vuelve a conectarse Mencisidor, ¿les parece si a lo mejor podemos empezar con esta posibilidad de diálogo, de comentarios, no sé, ¿les parece? ¿O hay algo más, Félix, que tú quisieras como para cerrar? ¿O ahí está la exposición, crees tú? No, yo creo que pasamos de largo con creces. Pero pasó volando, por lo menos a mí creo que lo que podría comentar antes de darle paso a Loreto, creo que fue muy interesante, digamos, poder como conocer todo este proceso, no solamente de Valparaíso Ciudad Musical, sino que también antecedentes que incluso son previos a eso, que en el fondo cómo se llega a esta nominación, cómo se llega a articular
una iniciativa como esta en base a la misma historia de ustedes, que en el fondo es cómo se va articulando. Entonces, yo también tengo bastantes preguntas, reflexiones, pero quisiera quizá que comenzara Loreto, no sé si te parece, para adentrarnos en este diálogo. Y muchas gracias, Félix, por esta introducción. Sí, muchas gracias por la invitación. Y quiero agradecer también a Félix y a Matías por el empuje, la constancia y la persistencia de llevar este proceso a cabo. Muchas veces uno no sabe para quién trabaja, digamos. Lo mismo que dices tú, ya hemos soltado esto, nos encontramos en otra etapa. Si esto no se hubiese desarrollado o ustedes no lo hubiesen empujado, digamos, junto a todas las actorías que estuvieron presentes, por ejemplo, yo en este momento no podría estar acá en este panel. Eso es súper importante, así que te lo agradezco también, agradezco esa persistencia en el tiempo, ese objetivo que se marcó en el horizonte y por el cual lucharon hasta obtener el resultado. Yo tengo algunas preguntas que tienen relación y que también coincidimos con aquí el compañero Rodrigo Oteiza, quien por interno ha enviado algunas preguntitas que dicen relación con el rol de las organizaciones de músicos en este proceso. ¿Cuál fue el rol? Si ustedes creen que existió un rol, ¿cuál fue? ¿Y cuál es la opinión que tienen sobre la incorporación de estas mismas organizaciones en una posterior gobernanza, ¿cierto? Que es uno de los compromisos que se asumió desde la Alcaldía Ciudadana al tener esta nominación como ciudad creativa. Nos comprometimos a la creación de una gobernanza que articula ciertos actores vinculados a la música dentro del territorio, y en donde este año recientemente se han incorporado estas organizaciones. Entonces, conocer el rol anterior a la nominación y qué opinan de esta incorporación posterior. Desde la industria, un poco la mirada. Sí, bueno, yo creo que el Matías es el más llamado a responder esto, pero de todas maneras, el proceso de Ciudad Musical fue participativo desde un comienzo. O sea, se hicieron varias mesas de trabajo donde se discutieron cuáles eran las necesidades del sector musical, se convocó a distintos tipos de actores, por supuesto. Lo que más siempre hay son músicos y música, porque, a ver, independiente de que uno pueda tener un rol como dentro de la industria o del sector o de una organización pública, al final todos los que trabajamos en la música, de una u otra manera somos artesanos de la música. Yo también toco guitarra, tengo mi banda. Al final nadie está en la música por decisión, porque sea un buen negocio o una buena opción de carrera. Todos estamos porque nos gusta, porque nos apasiona y porque muchas veces no nos vemos, no nos imaginamos haciendo otra cosa. Entonces, eso también a veces, desde el músico que es puramente músico, como que a veces se olvida un poco eso, de que cuando conversamos también estamos hablando entre músicos. Y que hay como que tener esa mirada más horizontal. Pero bueno, de todas maneras, durante el proceso de formulación, el proceso más temprano de Ciudad Musical, no estaban tan organizadas las asociatividades de músicos. Habían algunas dando vueltas, pero como que no estaban muy activas o no estaba muy claro quiénes eran los representantes. Entonces yo creo que todo eso se empezó a cuajar más desde el estallido. O sea, desde el estallido hubo una motivación masiva por organizarse. Algunas de las organizaciones que están bien activas ahora incluso se encontraron, y hay personas que se conocieron cuando nosotros hicimos la asamblea del sector de la música, que fue en pleno estallido en el Parque Cultural, donde creo que es la actividad participativa más masiva. No me imagino que haya habido otra actividad eran 150 personas, la mayoría músicos, músicas de Valparaíso, trabajando en mesas redondas, tirando ideas, debatiendo sobre sus necesidades, los proyectos clave.
y bajo como el marco de trabajo de estos 4 ejes que ya se habían validado respecto de Ciudad Musical, y cómo, entendiendo el contexto del estallido, cómo se podía reformular o repensar o priorizar hacia dónde queríamos avanzar primero en el ámbito de Ciudad Musical. Y lo de representatividad, asociatividad, siempre fue como algo que salió bien presente. Y, o sea, bacán que eso no quedó solo ahí. O sea, hay organizaciones ahí que se activaron mucho y que hoy en día están participando de las mesas, de las reuniones de Ciudad Musical, y que están empezando a levantar sus propios proyectos también, pues que nosotros lo vivimos y es súper duro como el proceso de armar una organización, más encima tener que sostenerla cuando al principio hay mucha motivación, pero después es como que, pucha, tenés que priorizar lo que te está dando de comer, y si no hay recursos para levantar proyectos o para mantener al menos una cantidad de personas que pueda dedicarle un par de horas a la semana a que avance la agenda de una organización, se hace súper desgastante y también toma tiempo aprender a formular proyectos, a conseguir recursos. Entonces, creo que hay organizaciones como muy de base, conformadas por músicos que ya están viendo ese proceso de maduración. Así que creo que eso como que da esperanza también. Gracias, Félix. ¿Puedo hacer una segunda preguntita? Sí. Obvio, dale. A mí me gustaría saber desde la visión de ustedes como de la industria y también como músicos, ¿qué cambios tangibles podemos observar en el Valparaíso de hoy en día desde la nominación, desde el 2019 hasta hoy? ¿Qué cambios concretos crees tú que han ocurrido dentro de la ciudad, dentro de las mismas organizaciones sociales o dentro de este ecosistema del que todos hablamos un poco? Yo creo que es un poco lo que ya comenté, o sea, como este empoderamiento de la agenda, como que ya hay una conciencia colectiva en el ámbito musical de que somos ciudad musical, y que por lo tanto hay oportunidades, hay redes o voluntades que pueden facilitar que ocurran ciertas cosas. Hay como una cierta presión también. O sea, si estoy haciendo algo ligado a la música, quizás hay ciertas organizaciones que me deberían estar apoyando. O no sé, como que hay una mayor apertura o como que se perdió el miedo a estar tocando puertas. O sea, a tocar puertas de organizaciones públicas. Ya hay un poquito más de conciencia de que existe la mesa de no sé qué y que está esta persona encargada de, y por lo tanto, creo que ahí está como corriendo la bolita en algo que antes era súper impensado. Pensar en, no sé, pues, tener una reunión con la Dirección de Cultura de la MUNI o la Seremi de Cultura o Corfo, era como súper impensado hace 10 años. O sea, sobre todo si venís del sector cultural creativo, que se veía como algo poco serio. Entonces yo creo que ese es el mayor cambio, que se ve un espíritu más asociativo, más colectivo, que la gente está como con más esperanza de que eso puede funcionar y que no es un esfuerzo en vano estar como tocando puertas, levantando proyectos. Bueno, gracias, Félix. Félix, te puedo hacer también unas consultas, aprovechando, digamos, uniendo con algunas de las preguntas que hacía Loreto. Usted, especialmente tú, comentabas que ustedes desarrollaron este estudio sobre, en el fondo, el estudio económico de los aportes que tiene la cultura en la economía. ¿Ustedes pudieron identificar, o no sé si a lo mejor volver a una justamente de las láminas que habían, o si tú lo recuerdas, cuál es el aporte efectivamente, cuál es el aporte que tú ves a nivel económico de la cultura en Valparaíso o en el país?
digamos, porque tú hablas que lo enfocaron específicamente en un festival, en el caso de Rocódromo, pero ¿tienen algún indicador de lo que es el impacto a nivel de la economía en general en Chile o en la región de Valparaíso? Es súper difícil llegar a datos más agregados porque uno puede tener una idea de qué es lo que ocurre con un evento en particular, pero cuando hay que proyectar la muestra como al total de eventos, a todo lo que ocurre, es difícil contar con esa data. En algún momento hicimos unas estimaciones, pero a mí no me generaban mucha confianza. Al final el impacto económico está sobre todo en los eventos masivos, pero es súper difícil generar data sobre la asistencia a esos eventos o la venta de tickets. Son como datos súper difíciles de conseguir. Es difícil mapear también la asistencia a un evento gratuito, público. Y de hecho, bueno, esa es una de las cosas en que estamos trabajando. O sea, estamos trabajando ahora con una empresa que trabaja que utiliza datos de monitoreo de dispositivos. Es data anónima, obviamente, pero en el fondo uno puede tener una estimación de audiencia que hay en un cierto punto geográfico a un día y hora. Entonces, es parte de los desafíos que tenemos, pero llegar a un dato más agregado, sectorial, es súper complejo y por eso lo abordamos más desde el evento en un inicio. Ahora, Oye, sí podemos comentar algunos datos de conversión, que yo creo que es el dato más decidor, el indicador que a nosotros más nos gusta cuando se habla de impacto económico de eventos, que es básicamente por cada peso o por cada dólar invertido en una actividad, cuánto queda en la ciudad, en el territorio. Ahí tenemos datos de referencia de alrededor de 1 a 18 en el clúster de festivales de Montreal, eh, que son impactos tremendos. Entonces, claro, sectores que ya están organizados, que llevan años midiendo, tienen una estrategia, han ido como perfeccionando ese impacto o esa conversión. Pero acá, bueno, hemos medido impactos de 1 a 1, de 1 a 3, de 1 a 6, en el mejor caso, para conferencias, encuentros, festivales. Entonces, ese es un dato interesante de referencia para proyectar hacia dónde podemos crecer si desarrollamos efectivamente una estrategia. Y un poco sobre lo mismo que hablaba Loreto, ¿no es cierto? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué visualizaban, ¿no es cierto? Como cambio, tú te referías principalmente a la mayor participación, a este mayor empoderamiento, ¿no es cierto? Que se ha generado sobre todo a partir del estallido social. O sea, también influyó una situación política, una situación del momento que no esperábamos y que también influye, ¿no es cierto?, en esta nominación y que se atraviesa y que, como ustedes decían, quizás pasó inadvertida esta nominación. Yo te quería preguntar respecto a lo mismo, dos preguntas. Una, ¿qué crees tú que faltaría en este proceso? Lo mismo Matías si quiere responder, ¿qué faltaría en este proceso de lo que ha sido esta nominación? Y por otro lado, ¿cuál es, a propósito de los procesos de confianza, cómo ven esa relación con las organizaciones de músicos en relación con lo que ustedes han estado llevando acá? Te toca, Mati. Hartas preguntas. Oye, me caí, estoy con pésima conexión acá, así que les pido disculpas. Bernardo, de ahí me vas recordando las preguntas porque son varias, así que... Siempre eran dos preguntas. ¿Qué es lo que tú consideras que faltaría en este proceso? ¿Qué todavía falta? ¿Cierto? Que se ha avanzado, hay una nominación, hay 4 ejes de desarrollo, Félix nombraba, ¿cierto?, el empoderamiento, pero ¿qué nos faltaría, crees tú, en esta visión que ustedes tenían al comienzo? Y por otro lado, a propósito de las confianzas que ustedes establecían al comienzo para todo este proceso, ¿cómo ven esa relación con las organizaciones de músicos? Ya, vamos con la primera. Falta todo. Nosotros somos personas ambiciosas igual. O sea, nos ponemos objetivos desafiantes siempre. Se consiguió una denominación, es lo único que se consiguió, la verdad. Pero, a ver, falta todo
pero a la vez está lo más importante, que es lo que yo mencionaba en la presentación. Está todo el sustrato, está el contexto. Citando al fallecido científico Humberto Maturana, que hay una reflexión que nosotros citábamos también harto al inicio de todo este proceso, soluciones del medio ambiente, por así decirlo, las que logran que algo se genere, ¿cierto? Entonces, hoy en día, con lo que contamos es con una denominación internacional que avala una vocación territorial, con una identidad musical que se quiere conseguir un impacto territorial, ¿cierto? Entonces, eso está desbloqueado, ese logro está desbloqueado. Y por tanto, lo que se espera es que se puedan desarrollar políticas públicas alrededor de esa denominación internacional que avala una vocación territorial. Eso es lo que creemos que queda por construir. Ahora, eso es muchísimo, eso es todo. Entonces, ¿qué se ha conseguido? Algo muy importante, pero es poco. Nosotros, como yo te decía, somos personas igual ambiciosas, en el sentido que nos ponemos siempre desafíos importantes. Queda entonces construir políticas públicas en torno a los 4 ejes del plan, que impulsen en el fondo el desarrollo de la ciudad musical de Valparaíso. Creo que eso con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda pregunta, la confianza, la generación de confianza y el rol de los sindicatos y nuevos gremios, asociaciones. A ver, a mí me parece que siempre es positivo la asociatividad. Nosotros hemos impulsado la asociatividad desde el inicio. Recuerdo que en esa época había una asociación de músicos que se llamaba la MIV, que después murió. Nosotros siempre tratamos de vincularla, que no muriera, qué sé yo. Siempre ha habido asociaciones de música y sindicatos. Y otras asociaciones, no sé, locatario y cosas así. Hoy en día, y después del estallido, hay una mayor urgencia participativa y una politización más grande, que a mí me parece súper positiva, la verdad, la veo con buen ojo. Ahora, complejiza procesos, eso también es evidente. Cualquier persona que esté encargada de hacer gestión, es más fácil gestionar con 1, o con 2, con 3, o con 4, que con 20, 30, 40, 50. Entonces complejiza y cambia las proporciones de los tiempos. Los procesos temporales se vuelven cada vez más largos y los procesos en sí mismos se vuelven más complejos. Hace el desafío más grande, pero también lo vuelve más sustentable, ¿ya? O sea, el conseguir que se genere el capital social en este nuevo contexto mucho más participativo es lo que hay que conseguir. O sea, yo creo que es el nuevo logro que debería encarar la MUNI, por ejemplo, ¿cachai? En este caso Loreto, ahí estoy... pero en el fondo creo que ese proceso es súper importante. Nosotros, el 2019, o no, antes... Sí, cuando se consiguió la denominación, si es que no me equivoco, pero desde antes, desde cuando estábamos haciendo la formulación, quedó planteado, por ejemplo, un decreto municipal, que era un decreto en donde nosotros, entre las 4 organizaciones que impulsamos el proceso inicial, como que mapeamos y pusimos todas las organizaciones que deberían a futuro participar, sindicatos, organismos públicos, privados, etc. Una hueá bien completa. Y eso se convirtió en un decreto municipal después, que costó salir, ¿ya? A la MUNI le costó tramitarlo, quedó durmiendo un tiempo, etc. Y después vino la pandemia y ese decreto no se activó, porque ese decreto no se activó en ese momento, porque evidentemente la pandemia se comió la contingencia. Y ese decreto era para hacer un órgano consultor para alcalde, un órgano consultor en las políticas de ciudad musical. Ese era como el rollo, hasta donde no me mal recuerdo, ahí la Loreto me puede corregir, pero la idea era hacer como el consejo de la música, por así decirlo, el consejo asesor del alcalde. No es vinculante, pero sí participaban todas las organizaciones para
aportar, ¿cierto?, al plan de desarrollo. Yo creo que eso es clave también. Entonces se tiene que generar la confianza y se tiene que generar este órgano participativo tiene que ser más funcional, ¿ya? Tiene que ser más funcional. Yo creo que eso es clave. Sí, o sea, y lo más demoroso es generar ese sustrato y siempre hay como ansiedades de, ya, pues, o sea, se generó un plan de ciudad musical, ¿cuándo baja esto? Pues, ¿cuándo van a salir fondos para los músicos? Y pasa con todo este tipo de procesos. Pues sí, cuando se anunció que se iba a crear el programa Valparaíso Creativo, yo como emprendedor creativo también estaba esperando, como ya, pues, ¿cuándo salen los fondos para emprendimiento creativo de Valparaíso? Entonces son procesos lentos. Lo más lento, como ya explicamos, o sea, son esta generación de confianza, pero son las que han permitido que agarre su vida propia y que ya no estemos en un contexto que empiezan a pasar cosas de las que ni siquiera nos enteramos y que de repente la están liderando personas que ni siquiera estuvieron al principio del proceso, llegaron después, como que ya empieza a funcionar la cosa. Y bueno, si bien está como todo por hacer, sí tenemos algunos logros súper importantes. O sea, el Boliche en Boliche, siendo un programa súper chico, con un presupuesto súper limitado, es un pequeño laboratorio de política pública donde hemos demostrado cuál es la visión de ciudad musical. O sea, Boliche en Boliche, bueno, un ciclo de alrededor de 15 a 20 conciertos en distintas comunas de la quinta región que ha generado empleabilidad de músicos, técnicos, ha generado ventas en locatarios, reactivado a los locales que apoyan la música en vivo, hemos piloteado buenas en temas de contratación, temas laborales, técnicas, el trato, etcétera, un montón de cosas que hemos ido midiendo y que por lo tanto, ahora que están medidos esos impactos y esas conversiones o sea, meto tantas lucas y esto es lo que estoy generando en impacto, sé que si multiplico esa inversión, no sé, por 10, sé perfectamente cuál es el impacto que va a generar en el territorio. Entonces, yo creo que es el mejor ejemplo un poco del espíritu que nosotros nos imaginábamos para la ciudad musical en cuanto a desarrollar un ecosistema en base a políticas públicas pensadas desde un desarrollo sostenible, o sea, incorporando lo social, cultural, económico, por todos lados. Sí, en términos de, eso es súper importante porque en términos de ecosistema, lo que nosotros nos imaginamos que sería, o sea, que tiene que pasar es, y viendo un poquito también, mirando para afuera, viendo la experiencia comparada, se necesita un ecosistema con actores fuertes. ¿Cachai? O sea, los sindicatos tienen que estar fortalecidos y tienen que ser pertinentes, tienen que tener la expertise, tienen que estar capacitados. Las asociaciones gremiales, lo mismo, tienen que tener liderazgos fuertes, capaces, capacitados, los locatarios. Entonces se necesita un ecosistema robusto y el Estado tiene que depositar, fomentar en el fondo en quienes tienen las capacidades instaladas el desarrollo de las políticas. O sea, el Estado actualmente no tiene ninguna capacidad, absolutamente ninguna capacidad para implementar de manera efectiva políticas públicas de desarrollo sectorial o de ecosistema musical. Está completamente sobrepasado por todos lados. Fondos de la música, Ministerio de Cultura, Ministerio de Economía, no da abasto ni tiene las capacidades instaladas. Entonces el Estado va a placer, 10 años, no sé, va atrás. Entonces lo que tiene que hacer en el fondo es transferir la capacidad de implementación de política pública a los actores del sector que tienen la capacidad instalada para desarrollar estas políticas. Y ahí vinculo con lo que comentaba Félix con respecto al boliche. El boliche es un programa íntegramente desarrollado, es decir, diseñado, es un programa, es un proyecto diseñado para
pilotear la hipótesis que venimos trabajando desde el 2015 con respecto a una ciudad musical. O sea, el programa, el Boliche en Boliche, busca demostrar todo lo que hemos venido hablando, ¿ya? El Boliche en Boliche partió el 2019 con 3 tocatas y 2 conversatorios, y que fue lo que logramos, el permiso que nos dieron, lo que logramos meter, porque esto lo financia la Seremía de Cultura, y en esa época había otra Seremi, y en 2019, dentro del marco de la celebración del Día de la Música, nos dijo, ya, salió la denominación, ¿qué podemos hacer? Logramos pilotearlo. Al año siguiente creció mucho más, y al año siguiente volvió a crecer. Pero como dijo el Félix, es un laboratorio que lo que busca es poner en juego la implementación de buenas prácticas en contratación, las buenas prácticas del comportamiento de los músicos, de los locatarios, sellos de calidad, un manual de buenas prácticas para los locatarios, cómo deben comportarse, etcétera, 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 público, asistente, ahí se pone en juego en el fondo todo. Es un laboratorio en que intentamos poner en juego todo lo que hemos venido hablando. Por tanto, esa experiencia hay que replicarla, y hay que replicarla a nivel masivo, y no la puede replicar el Estado. No la puede replicar el Estado. Eso debe ser externalizado en quienes tienen las capacidades instaladas. Matías, estimado amigo Félix, Loreto, ¿les parece si vamos cerrando esta conversación, esta reflexión, esta experiencia? Yo no sé si Loreto quiere hacer un último, yo tengo una última, que es un poco quizás redondeando todo lo que se ha señalado, pero no sé si Loreto quiere hacer alguna antes o la expreso ahora. No sé si es más que una pregunta, quizás solamente apuntar a lo que señalaba Matías sobre este decreto alcaldicio que costó que tanto saliera, ¿cierto? Claro, luego ese decreto fue modificado, se incorporaron nuevas actorías en ese decreto, que también costó para que saliera, y hoy en día está nuevamente en modificación porque tuvimos que incorporar a las organizaciones de músicos, al parque cultural que no estaba decretado, por ejemplo, en ese cuerpo normativo, y está todavía en trámite esa modificación, que esperamos salga muy pronto. Aprovechamos aquí de hacer presión para que eso suceda, pero contarte que ese cuerpo normativo sirvió como base para articular esta gobernanza, y hoy en día está siendo modificado nuevamente para seguir incorporando a nuevas actorías. Lo que también ha posibilitado y ha hecho que tengamos grandes logros. A partir de ello, por ejemplo, la incorporación de los músicos doctos a esta gobernanza. Los músicos doctos siempre se quejaban mucho de que yo llegué y escuchaba, incluso desde antes de llegar a la ciudad. Los músicos doctos son los marginados, son los que nunca están, los que no se les toma en cuenta. También somos parte de la ciudad musical, pero no hay iniciativas para nosotros. Hoy en día nos encontramos con que se vienen cositas para los músicos doctos, como dice el meme. Entonces estamos muy contentos de eso, de que esa incorporación en esta gobernanza produzca grandes logros para este sector que siempre se sintió tan marginado y que hoy en día se siente integrado en esta gobernanza, que hay organizaciones de músicos doctos que están en este consejo de la música, y que se vienen grandes sorpresas para ellos, pudiendo adelantar, por ejemplo, que van a ser parte de Rocódromo, que estamos levantando iniciativas para que sean parte incluso de las celebraciones de Año Nuevo o de las celebraciones estivales que se quieren realizar durante el verano. Entonces, esos son grandes logros que vienen un poquitito a decirnos que somos una ciudad musical, que estamos haciendo cosas para que eso suceda. Siempre hay reclamos de ¿por qué se toma más en cuenta este sector? Nosotros también somos patrimonio, qué sé yo. Entonces, un poco tratando de aunar y tratando de integrar a todos los sectores, es que se está, a través de este decreto, que puede parecer solo un papel en el que hay incorporados ciertos actores, que a través de esos cuerpos normativos se pueda llegar a esto también, a obtener grandes logros. Yo por mi parte no tengo más preguntas, quería preguntar, pero ya han respondido todo lo que ya se me podría haber ocurrido preguntar. Quise preguntar en algún momento cuál creen ustedes que es el rol, por ejemplo, del gobierno local en la articulación de la ciudad creativa, la ciudad musical, pero creo que ya quedó sumamente claro, somos responsables de articular políticas públicas claramente,
y de tener logros, de tener resultados. Así que en eso estamos, chiquillos. Nosotros aquí seguimos trabajando para ustedes y para todo el ecosistema musical grande. de este territorio. Yo lo que quería como Grande. preguntarle un poco, volviendo a lo inicial, fíjense, de lo que ustedes planteaban, que esta nominación es un modelo de innovación territorial, me parece que así lo señalaba al comienzo Matías con Félix, en que uno de los elementos centrales era el desarrollo sustentable. Entonces, mi pregunta, y quizás como una buena manera de cerrar este círculo del comienzo, era, ¿cómo creen ustedes entonces que se hace posible ese desarrollo sustentable? ¿Qué se debe considerar? ¿Cómo se deben articular, por ejemplo, con las organizaciones de músicos, para que hablemos de esto que se le conoce como desarrollo sustentable, en que ¿no es cierto?, un ecosistema se ve beneficiado, no solamente una parte o ciertos sectores, sino que es para toda una ciudad que lo ve como un motor de desarrollo a la música. Entonces, ¿cómo hacemos que eso sea sustentable? Sí, antes de responderte, quería comentarle cortito a la Lore que me hizo pensar en algo que fue un problema y que ha sido un problema muchas veces, y es cuando la gente empieza como a reclamar antes de comunicarse o ponerse en contacto o preguntar cualquier cosa. O sea, ir directo al troleo sin preguntar, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿O por qué no nos han incorporado? O nos pasó muchas veces en todos estos años que, claro, había gente que no se sentía incorporada, convocada, pero que tampoco sabíamos de su existencia porque jamás se pusieron en contacto o llegaron a las asambleas. Entonces, eso también es súper importante. O sea, ir a tocar la puerta antes de inventarse cuentos, porque a nosotros nos ha tocado hasta gente que, no sé, oye, pero ¿por qué no se han asociado a IMUBA? Están haciendo un montón de cosas con el sello. No, lo que pasa es que una vez un guan de IMUBA, un español, fue a un carrete y dejó la cagá. ¿Qué español? Sí, nunca había un español en IMUBA, así, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay una anécdota en relación a eso. Pero respecto del desarrollo sostenible, o sea, yo creo que el ejemplo el concepto de economía circular funciona perfecto en la música. O sea, la música yo creo que es una de las industrias con la cadena de valor más extensa imaginable posible. O sea, y ni siquiera pensando en toda la industria musical, o sea, solo pensando en la música grabada, ya es absurdo, porque hay compositores, hay gente que hace letras, músicos, intérpretes, creadores, que el sonido, grabación, producción, masterización, distribución, venta, promoción, marketing, copias digitales, copias físicas, merchandising, después toda la cadena de la música en vivo, que transporte, comida, alojamiento, o sea, es absurdo la cantidad de gente que está involucrada directa o indirectamente con la economía musical. Entonces, cuando vamos en eso y nos vamos preocupando de que se invierta en un ecosistema local, por ejemplo, el mismo boliche. O sea, el boliche hemos pensado en que en algún momento podría generar un incentivo económico que fuera más permanente, donde hay un locatario que recibe apoyo económico para contratar artistas, pero siempre que, no sé, sean artistas locales o que haya una cierta cuota de repertorio original o de repertorio creado en Valparaíso, patrimonio local, etcétera, que la cadena de proveedores sea también a nivel local. Entonces, si esa inversión empieza a circular y empezamos a trabajar con proveedores, como incentivando toda esta microeconomía, en realidad el impacto es tremendo. Y el problema a veces cuando se mide el impacto en términos de lucas, porque si empezamos a mirar más en términos de empleo, lo que pasa mucho en Chile, que sabemos que las microempresas, micro y pequeñas empresas generan la mayor parte del empleo, pero se le da más importancia a las grandes porque facturan más. Pero si miramos la economía musical y nos enfocamos en empleo, o sea, gente que pueda vivir de esto, en realidad es una tremenda cantidad
de gente que puede vivir, y si se adopta ese paradigma de economía circular, puede ser algo mucho más sostenible, po. O sea, lo que se invierte queda ahí dando vueltas. Sí, a mí me gustaría aportar a esas dos ideas. Primero, con respecto a la anécdota que contó el Félix sobre Imúa, es llamativo, porque yo creo que hay gente que en algún momento nos ha visto como el Estado. Y para nosotros que levantamos fonditos súper chicos para hacer, pilotear ideas que sí tienen mucha claridad de política pública y sí pilotean eh, eh, iniciativas que buscan una meta y un objetivo claro y un resultado claro en que lo medimos siempre. eh, Quizás parece un poco eso, pero es como que a veces nos han tratado como si nosotros fuéramos parte del Estado, y es como, no somos parte del Estado, somos una asociación de personas, ¿me entendí? Y de microempresas. Entonces es como, es llamativo eso, a veces nos reclaman mucho como, ¿por qué no hacen tal cosa? Porque ni MUA nadie me paga un duro por el tal. O sea, es todo ad honorem. Tengo que, bueno, hacer tiempo entre mis dos hijas, el trabajo que no tampoco me da tanto, aquí y allá, para participar asociativamente y poder liderar impactos que ni siquiera son impactos que me generan crecimiento, o sea, ni siquiera me generan solo beneficio personal, son beneficio público, o sea, son de bien público. Son beneficios que si le llegan al sector de la música, me llegan a mí como a todo el sector, ¿cachai? Eso es llamativo. Yo creo que hace falta ahí una presencia del Estado, del aparato estatal más fuerte, una mayor presencia, pero también más pertinente, ¿no? O sea, como una presencia más pertinente, entendiendo cuál es el lugar, el rol que tienen que jugar. No ser jamás una competencia al desarrollo de un sector. Siempre aportar y fomentar al desarrollo del sector y entender qué rol tiene que jugar. Entonces ahí eso es como en el último tiempo, en el último año se han desarrollado un montón de asociaciones musicales o sindicatos, no sé, o nuevos gremios. Yo creo que hay que fortalecerlos, hay que capacitarlos eh, y tienen que aportar al ecosistema sin lugar a dudas. Entonces, en términos como de la segunda pregunta con respecto a lo a lo ecosistémico y a lo sustentable, yo creo que hay que fortalecer el capital social. Creo que, como te decía recién, en el último año se han generado un montón de nuevas asociaciones de músicos, músicos doctos, sindicatos de aquí y de allá. Yo creo que hay que fortalecerlos, hay que capacitarlos y tienen que jugar un rol más preponderante y también pertinente con respecto al desarrollo de la acción musical. Hay que incluirlos, tienen que haber espacios participativos. Y nosotros vemos, como comentaba Félix, que el piloto que fue y que ha sido el Boliche en Boliche da una cuenta súper clara con respecto a la música en vivo, porque está la música grabada. Hay hartas iniciativas que nosotros no hemos podido pilotear y que están ahí, pero que tienen la misma característica del boliche, que es ser un laboratorio para implementar una política pública que tenga una lógica de economía circular y que sea sustentable, es decir, que sea sostenible en términos equitativos, que sea soportable, que sea viable desde lo económico, lo social y también desde lo ecológico. O sea, en el boliche nos gastamos la mayor parte del presupuesto en contratación artística, pero también le estamos demostrando a un locatario que hay una factibilidad de negocio con respecto a eso. También estamos apostando por una idea de turismo musical, de que hay una oferta, un programa que es atractivo para que vengan otras personas, para que vengan turistas a ver la música, la identidad local. Entonces hay una mirada que es sistémica con respecto al fenómeno de la música en vivo. Y eso es lo que estamos poniendo en juego con respecto a un proyecto como ese. Entonces creemos que hacia allá apunta eh, la sustentabilidad, buenas prácticas de contratación. Por ejemplo, lo que comentaba Félix hace un rato atrás es algo que con el boliche lo hemos llevado adelante. El proponerle buenas prácticas a un local. Cuando llegué a la universidad, se hablaba de que Valparaíso no tenía camas, hospedaje. Entonces venía el turista, se quedaba un día y se iba.
porque no había... Cercotec sacó un instrumento para hacer hostales, ¿ya? ¿Por qué no se saca, Cercotec no tiene un instrumento que le permita a los locales implementar técnica, que es carísimo, y contratar artistas, que es caro, tener una programación anual, a cambio de un manual de buenas prácticas? O sea, contrataciones con un sueldo mínimo estandarizado, contratos, camarín, técnica, O sea, eso generaría empleabilidad, generaría buenas prácticas con respecto a músicos, técnicos, públicos, generaría un atractivo para la ciudad, generaría un tema de turismo cultural, y todo eso lo podemos medir. Entonces, eso es el desarrollo de políticas públicas. Gracias, Matías, por estos últimos comentarios que de alguna manera, como les decía, quizás hacen el link con lo que comenzamos, que es un poco lo que está en la discusión en este momento, y en la cual agradecemos mucho el aporte de ustedes para entender más cómo se dio todo este trabajo previo, que es tremendo, ¿no es cierto?, para lo que es Valparaíso Ciudad Musical actualmente. ¿Les parece, para ir cerrando? Vamos a despedirnos agradeciendo la participación de Matías Mancisidor y Félix Barro. Muchas gracias por acompañarnos y compartir esta exposición, este desarrollo de lo que ha sido Valparaíso Ciudad Musical, y también agradecer a Loreto Aravena por todos los comentarios y preguntas el día de hoy. Esperamos que con este y los próximos conversatorios del ciclo que estamos desarrollando podamos aportar a la apertura de espacios para poder mirar el desarrollo de estas vitales iniciativas y abrir, a través del diálogo propositivo, las vías a través de las cuales los músicos y músicas organizadas de Valparaíso pueden desarrollar sus proyectos y materializar sus esperanzas. Esperamos que a todos ustedes también que nos acompañaron haya sido de su agrado poder conocer más información, poder meterse en esta discusión, mayores elementos que nos permitan seguir avanzando a una ciudad ya en general, un mundo podría ser más sustentable, pero en este caso como eje, la música, que es parte de nuestro patrimonio. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlas en el último conversatorio de este ciclo. Muchas gracias.